Hola y bienvenidos al programa especial de nuestro podcast, el proyecto Guardabosques. Todo empezó cuando Alberto nos presentó un proyecto muy prometedor que trataba de los incendios, incluyendo una excursión para aprender más en persona. Y, con mi experiencia, os diré consejos para evitar incendios. 1. Tener una valla de un material no inflamable. Esto ayudará a que el fuego no se esparza tan rápido. Alejar las plantas o árboles de la casa y entre ellos mismos. Recomiendo tener una piscina fuera de la casa. Por si se quema la casa, puedas hidratar tu piel y tu ropa y al fuego le cueste más quemarte. El mejor material es la piedra, ya que no es un material inflamable. No creo que haga falta recordar que hay que llamar a emergencias, ya que son más expertos que nosotros. Si estás en una casa y ves que está el fuego, avisa a todos los habitantes del hogar para que salgan lo más rápido posible. Y antes de pasar... No, mierda, que está liado. A continuación, con los experimentos. Bueno, más adelante hicimos una práctica como cómo se hace o crea el fuego, donde nuestro profesor nos enseñó cómo crear fuego y también cuánto porcentaje de incendios son creados por humanos o causas naturales. La gran mayoría de incendios son creados por humanos y solo un 25% son creados por rayos o causas naturales. También hay que recalcar que este año hubieron 3.100 incendios en total, pero la gran mayoría no afectó a una hectárea, y solo 17 incendios fueron clasificados como grandes incendios al superar las 500 hectáreas. No hace mucho con nuestro profesor Alberto dimos la pirojardinería, que es como organizar el jardín en tu casa, del campo, para que no haya ninguna clase de peligro de incendios. Dentro de este tema hay varios como es rutas de escape, objetos peligrosos, etc. Hay ejemplos de objetos peligrosos como lo que nos ha dicho nuestro compañero Aarón, de los árboles, de objetos inflamables, etc. Dentro de esos también están las bombonas de gas, por ejemplo, que la casa sea de madera y objetos inflamables que pueda dirigirse el calor hacia la casa. Y bueno, el 15 de abril fuimos de excursión en autobús junto a otras clases que participaban en el proyecto. Una vez llegamos, nos atendieron 2 técnicos de la Consellería de Medio Ambiente y nos mostraron el entorno, zonas donde habían cortafuegos y además estuvimos cerca de un monasterio y vimos también la zona de vigilancia y hicimos fotos. Y ahora, por favor, escuchad todo lo que queda de podcast, ya que lo hemos hecho con todo nuestro cariño y dedicación y esfuerzo. Adiós. Muy buenas, vamos a dar las noticias de la actualidad y vamos a hablar sobre los incendios. En la Comunidad Valenciana, los incendios forestales han disminuido en los últimos años. Sin embargo, la acumulación de biomasa hace que los incendios se escapen de control y sean cada vez más grandes. Acabado con esto, te voy a hablar de un incendio que ocurrió en la Comunidad Valenciana, como el incendio de Venta del Moro, en Valencia, que quemó unas 1.300 hectáreas, algo más que un millar dentro de un parque natural de las Hoces del Cabriel, que se dice que aproximadamente quemó unos 15.000 euros en materiales el 15 de julio de 2022. El más reciente incendio forestal fue el 29 de enero de 2025 en Sagunto. Bomberos del Consorcio Provincial de Valencia y de la Generalidad consolaron el fuego toda la madrugada y finalmente pudieron apagarlo a las 6:30 de la mañana. El 14 de mayo del 2025, a la 1:30, hubo una fuerte explosión que provocó un incendio en la planta química Plain Sur. Generó una gran nube tóxica negra visible desde varios kilómetros y se activó un protocolo de emergencia. Los vecinos de la zona, como 25.000 personas, fueron alertados para quedarse en casa y cerrar ventanas. Solo hubieron 2 heridos. El pasado 4 de mayo se declaró un incendio forestal en Vilamarchant, originado en una zona de campos abandonados. El fuego afectó también a una pinada con alta carga de combustible, lo que complicó las labores de extinción. Las autoridades desplegaron medios terrestres y aéreos para controlar el incendio. Hasta aquí las noticias de la actualidad. Espero que os haya gustado. Nos vemos. Muy buenas, hoy tenemos a un guardabosques que nos contará sobre su trabajo. Muchas gracias, es un placer estar aquí. Empezamos con la primera pregunta. ¿Cuáles son tus principales responsabilidades como guardabosques?
Pues mira, mi idea comienza con una inspección del área asignada. Patrullo los senderos para asegurarme que no haya señales de incendios, tala ilegal o caza furtiva. También reviso las condiciones de la flora y fauna y me aseguro de que los visitantes respeten las normas del parque. Muy bien. ¿Cuál es tu labor principal en el bosque? Además de la vigilancia, realizo labores de mantenimiento, como limpiar senderos y reparar señalizaciones. También me encargo de la educación ambiental, explicando a los visitantes la importancia de conservar el ecosistema y respetar la fauna. Ahí, perfecto. ¿Y cuál ha sido el mayor reto que has enfrentado en tu trabajo? Ha habido muchos desafíos, pero uno de los más difíciles fue enfrentar un incendio forestal en plena temporada seca. Recuerdo que todo comenzó con una fogata mal apagada, por unos campistas. El viento avivó las brasas y en cuestión de minutos las llamas se propagaron. Buah, increíble. Finalmente, ¿qué mensaje le darías a quienes visitan los parques naturales? Que disfruten de la naturaleza con respeto, no dejen basura y no alimenten a los animales, y sigan los senderos marcados. El bosque es un lugar hermoso y debemos asegurarnos de que siga siéndolo para las futuras generaciones. Pues bueno, muchísimas gracias por escucharnos una semana más. Hasta luego. Y ahora os dejamos con la última sección del programa. Hola, buenas. Ahora en esta sección vamos a presentar a unos compañeros de cuarto de la ESO-PDC que han estado en el proyecto Guardabosque. Vamos con Félix. ¿Cómo influyen las condiciones climáticas, sequías altas, temperaturas, vientos, en la propagación de los incendios? Bueno, pues la sequía reseca la vegetación, convirtiéndola en combustible. El calor extremo intensifica la deshidratación y acelera el fuego. Y los vientos avivan las llamas, propagándolas rápidamente y formando nuevos focos. Estas tres variables crean un entorno ideal para incendios peligrosos. Ahora vamos con nuestra compañera Kiara. ¿Qué papel juegan las actividades humanas, quemas agrícolas, descuidos, incendios intencionados, en el origen de los incendios? Bueno, las actividades humanas desempeñan un papel importante en la generación de incendios forestales. Se estima que el 95% de los incendios son por causas humanas. Entre algunas de esas causas están quemas agrícolas, colillas de cigarro, fogatas mal gestionadas, entre algunas. Ahora ya, como último compañero que va a hablar, Álvaro. ¿Cuáles son los efectos de los incendios en la flora y fauna de los ecosistemas afectados? Vale, en la flora, los incendios destruyen grandes áreas de vegetación. En muchos incendios se eliminan especies de plantas a gran escala. También degrada el suelo, reduciendo la capacidad de obtener agua y nutrientes. Vale, la fauna. Los incendios provocan la pérdida del hábitat de muchas especies, la muerte directa de los animales, el desplazamiento de especies y la alteración en las fuentes de alimento, la cual afecta a toda la cadena alimenticia. Esto es un gran problema que tenemos que lidiar con todos los incendios que ocurren en nuestro país. Ahora ya, para ir cerrando, voy a hablar en nombre de mis compañeros. Hemos disfrutado muchísimo esta enseñanza, cómo prevenir el fuego, aparte de que hemos hecho actividades en el instituto, dentro y fuera de él. Hasta aquí el proyecto especial de Guardabosques. Bueno, hasta aquí el programa especial de Guardabosques.